Advertencia: este contenido está destinado a adultos. Puede incluir temas sensibles. Se recomienda discreción. A veces, un viaje de adolescente termina marcando toda una vida. Bernie tenía 16 años cuando decidió viajar por primera vez para estudiar inglés en Estados Unidos. Lo que iba a ser solo una experiencia escolar se convirtió en el inicio de una vida movida por los idiomas, los viajes y la curiosidad. A los 18 años fue a Alemania y un intercambio le cambió la cabeza, la carrera y los planes. Cuando viajas por curiosidad, sin darte cuenta, estás eligiendo tu futuro. Esto es Lejos de Casa. Con ustedes, Bernarda Nieves. Bernie, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Gracias Javi. por tu tiempo. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Contanos, ¿quién sos y cuál fue tu primera experiencia viajando? Bien, bueno, soy Bernarda, tengo 31 años, soy de acá de La Plata y mi primera experiencia fue a los 16 años. Me fui a estudiar un mes inglés a Boston, a Estados Unidos, y ahí arrancó todo. ¿Cuál fue el primer disparador? ¿Por qué a los 16 años, una chica de 16 años decide irse a estudiar inglés? ¿Qué te movía? ¿Qué había ahí atrás que decías estoy para hacer estas? Creo que fueron... Mi mamá siempre me insistió mucho en que estudie idiomas, sobre todo inglés. Desde muy chica me llevó al instituto, yo feliz, me gustó de entrada. ¿Había algo ahí que te interesaba? Sí, y por eso fue la decisión del primer viaje, por lo menos. Como, bueno, voy a ir a estudiar inglés a un lugar donde se habla inglés. Creo que me hubiese gustado que fuese en Inglaterra, porque el inglés que se estudiaba en el colegio y en el instituto era británico. Pero era chica, era mi primer viaje sola, lo hice con 2 amigas igual, y fue como, bueno, Estados Unidos. Para mis papás era un poco más de tranquilidad, un vuelo más corto, así que acordamos, negociamos Estados Unidos. ¿Vas con 2 amigas a una casa de familia, a un instituto, una residencia de No. estudiantes? Hay algunas organizaciones, hay una que se llama IEF, es Sí. una empresa, y lo hicimos a través de ellos. Y depende del lugar, tienen como distintas formas de alojamiento, en casa de familia o te alquilas un lugar. En este caso era el mismo lugar donde era el colegio, la escuela, estaban los dormis, que era como una iglesia gótica destinada a eso, Tremendo. buenísima. Y ahí mismo estudiabas y tenías el alojamiento. Bien, ahí estuviste solo un mes, te volvés a Argentina. Sí. Es una experiencia ahí más como de nada, con amigas, que yo relajado, pero Sí, ya ahí te llamó la atención algo, dijiste, che, acá hay algo, me gusta viajar. sí. Me pasa, a mí me gustan mucho los aeropuertos. Me Mirá, da como... qué desgracia. Sí, ¿viste? Es como... me da como que es un lugar seguro. Como, Mirá. no sé, la terminal, Sí, la sí. película. Sí, Podés sí, estar un montón de tiempo ahí. Sí. Y creo que en ese viaje entendí eso, que dije, qué bueno este lugar. Como pasan un montón de cosas también. Hay gente que va para cualquier lado, hay 1000 vidas sucediendo. Y el estar allá también me dio como esa sensación de estoy sola en otro lugar, con gente, con formas que no conozco, que no entiendo, que tengo ganas de conocer. Claro. Me flashó. Te volvés con esa sensación. Sí. ¿Y cuál es tu siguiente experiencia viajando, digamos? Mi segunda experiencia fue impulsada por mi viejo, el mejor amigo de mi papá, que tiene 4 hijos. Todos habían hecho intercambios, son más grandes que yo, y todos habían hecho intercambios con el... Ay, ¿cómo se llama? ¿El qué? El Lions, esas organizaciones bien, que hacen intercambios, que va alguien y viene alguien para acá. Sí, que hay un cambio. El Rotary Sí. Club. Mis viejos no querían recibir a alguien y en esos intercambios en general es uno por otro. Sí. Y había otra organización que se llamaba AFS, Sí. que hacía eso, que podías ir vos y no necesariamente venir alguien. Así que mi viejo como me impulsó un montón a, che, no te interesa hacer esto. Como que él sentía que a los hijos del amigo les había gustado y servido un montón la experiencia. Así que él como que me introdujo en ese universo que hasta ahora para mí no era tan conocido. Bien. Como los intercambios, cuánto tiempo, a vivir con una familia, etc. Así que ahí me fui a Alemania, Bien. a una ciudad chiquitita que se llama Hildesheim. ¿Por qué Alemania? ¿Por qué Alemania? En el proceso de selección tenés que poner 5 países que te interesen. Entre las opciones que tenía estaban Brasil, Estados Unidos, Bélgica y Alemania. Bien.
Y empecé a descartar, en realidad. Claro. Brasil no me interesaba porque no me interesaba tanto estudiar portugués y estaba muy cerca. Quería que sea algo más disruptivo en mi vida. Claro. Estados Unidos lo había descartado porque quería aprender otro idioma. O sea, inglés no quería. Y entre Bélgica y Alemania puse Alemania primero, después Bélgica. Y tuve la suerte de que me tocó el primero que elegí. Pero fue meramente por el idioma, me parece. Entiendo. A los 18 años fue esto. Termina en el último Sí. año de colegio. En el último año de colegio. No vas a tirar con el mate el micrófono. No, me te lo van a pongo matar, mejor. si no. Último Sí. año de colegio, bueno, te vas para Alemania. Sí. Ahora sola. Sola. ¿Por cuánto tiempo? ¿Ya estaba predeterminado eso? Tipo. Sí, 6 meses. En Bien. general son de 6 meses o de 1 año. Bien. Te suelen recomendar que sea 1 año, como que la experiencia es más rica, tenés más tiempo de insertarte en la cultura, de entenderla, de relacionarte, etc. Yo lo elegí hace 6 meses, igual para mí fue un montón, estuvo buenísimo. Te vas con todo un grupo de gente que va al mismo país. Bien. La organización te hace, AFS te hace campamentos, como cosas de... No es tan fácil, no es que te largan y caes allá, sino que hacen dinámicas de inserción, te enseñan un poco sobre la cultura, Bien. te ayudan a relacionarte también con otros que están en la misma que vos, porque verdaderamente estás como que caes ahí A una casa de y familia. ahora, O a sí, un- a bien. una casa de familia. Que ya estaba preasignada que yo. Llegás Sí. a Alemania en un contexto de grupo, qué sé yo, pero finalmente a donde ibas a vivir, que es una casa de familia. Sí. ¿Que cómo estaba conformado? Padre, madre, 2 hijas, Bien. 2 hermanas. ¿Vos de alemán? Poquito en ese momento. Yo nada. alemán poquito. Antes de ir fui a un profesor como para que no sea tan choqueante el llegar y ver carteles. Tienen muchas consonantes juntas, entonces como... Yun, 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 eso que tenemos todos en la cabeza Sí, que sí, suena así. Así que me fui con palabras básicas como para poder presentarme, para poder preguntar sobre todo cuestiones de para dónde queda tal lugar o cómo me tomo tal tren, porque llegábamos a Frankfurt, teníamos ahí como el primer campamento que le dicen, y de ahí te ibas solo a tu ciudad. O sea, Bien. de ahí tomar el tren hasta mi Ah, ciudad ok, fue ahí- sola. bien. Ahí ya me largaron, digamos. Con tu valija te tomás el tren. Con qué la sé yo, valijita te tomás el tren ¿Y? y es una locura. Es como pensar que yo era una niña que nunca había salido mucho más que el primer viaje, que fue muy cuidado. Claro. Y nada, preguntar. Ahí como que te rompes. Claro. Te rompes para bien, Sí, pero sí, sí, no te queda otra. no te queda otra que preguntar si no entendés algo, que pedir ayuda, que tomarte el tren para cualquier lado y volver. O sea, ahí arranca todo, Sí, digamos. sí. Pero vale la pena. Bueno, llegás a tu casa, a tu nueva casa. Sí. ¿Y qué onda? Primera impresión, ¿viste los olores de los lugares? Locura. ¿Qué onda todo ese proceso? Es loco porque eso que decís es muy cierto, hay un olor muy particular. Claro. La forma de cómo se constituye y se arma la casa, las formas entre ellos como familia, ¿viste? Todo. Claro. Me estaban recibiendo muy felices ellos. Tenía mi habitación preparada con cartelitos, con gomitas de recibimiento. Así que fue como muy un entorno de... Tuve mucha suerte, Claro. la verdad, porque algunos que hicieron el intercambio conmigo en mi mismo grupo, les tocaron familias que muchas lo hacen porque les pagan. Claro, un poco más hostil quizás el contexto. Y quizás es un poco más hostil y quizás es simplemente, acá tenés tu habitación y se acabó. Claro. El objetivo de la familia que a mí me alojó era que sea una más. Máxima onda, digamos. Sí, o sea, una hija más. Mi hija argentina y para mí es mi familia alemana. Bien, a partir de este momento, cuando vos digas familia, vas en referencia a con Familia las personas alemana. que viste en Alemania. Perfecto. Listo. Así queda para hacia Listo. adelante. Bueno, primeros días, ¿qué onda? Empezaste, entiendo, a cursar. En el colegio. Bien. Sí. ¿Cursabas idioma? ¿O cómo era? No, ¿O materias? yo fui a cursar un semestre del colegio a un colegio allá. Bien. Yo acá ya había terminado la escuela porque me calzó justo que terminé en diciembre, seguía teniendo 18, que es Claro. el límite de edad, y me fui en febrero. Bien. Entonces como que hice un semestre más del colegio allá. Hago un paréntesis. Sí. ¿Ahí terminaste el colegio sabiendo qué querías estudiar o todavía no, No. lo tenías definido? No tenía... ¿Te fuiste de viaje Tenía sin como saber? alguna cuestión ahí, pero que después lo tiré a la basura, que era administración de empresas. Ok. No. Bien. Siempre me interesó traductorado de inglés, ponele, eso me quedó al día de hoy, lo tengo ahí ¿viste? En- latente, pero me fui sin saber. De hecho, me sirvió mucho ese tiempo.
Y al día de hoy pienso, es muy pronto cuando nos hacen elegir qué Es una estudiar. locura, ¿viste? Así como que... No, realmente no sabemos quiénes somos para ¿qué elegir carajo? qué estudiar. 100%. Así que a mí ese lapso de un año entre que me voy, vivo una cuestión allá, vuelvo, me sirvió un montón. Bien. ¿Arrancás a cursar? Voy al colegio, Sí. materias, lengua, matemática, física, química, En alemán. en alemán. Español, que esa era mi materia favorita. Claro, 10. Me peleaba con el profesor de español porque les enseñan español de España, Claro. allá. Y yo arranco a hablar así con las nuestras y se atrevió a corregirte. se atrevió a corregirme y yo le dije que me estaba faltando el respeto porque... Pusiste límites. Sí, sí. 18 años. Claro. Claro. Pero mi hermana alemana se cagaba de risa porque... Y volvió a la casa y le dijo a nuestra mamá... Bernie le dijo a Jajeskoviak, que era el profesor, como lo retó, ¿viste? Se cagaban de risa. Bueno, y cursaba todas las materias en alemán. ¿Qué onda? ¿Las clases eran con todos alemanes o ahí también había gente de intercambios? Había gente de intercambios. Mi mejor amiga del viaje fue una japonesa, Ayane Suzuki, que al día de hoy charlo con toda la gente que te voy a nombrar. Y eso es precioso. Perfecto. Ayane éramos nosotras dos de intercambio en esa... Pasaron 20 años, 12 años. 12 años, sí. Pero seguimos charlando. Tremendo. Tengo gente en lugares muy estratégicos para ir a visitar. Sí, está bien. Japón, Corea, Dinamarca, Islandia, ahí van. Cursamos nosotras dos. Bien. ¿Y cómo era ese día a día? ¿Qué onda? ¿Muy distinto al colegio al que vos ibas en La Plata? Sí, nada que ver. Matemática, otra historia. Cómo dan la matemática, muy distinto. Mirá. La escuela era muy distinta. Los salones de física y química eran como... Al menos a la escuela que fui yo, porque... Laboratorios. Eran laboratorios, sí. Tenés 3 tipos de escuela en esa instancia de la vida. Tenés la Hochschule, tenés como una escuela a la que llevan por puntaje en algún punto. Los que van a ir a la universidad, que les dan puntaje, van a una escuela. Mirá. Tenés otras que son las escuelas técnicas, Bien. que esas las elige el que quiere hacer un oficio más técnico, por ahí va ahí, o no le dio el puntaje para ir a la otra. Entonces, esta a la que fui yo era de las más picantes, si Bien, se quiere. Perfecto. Entonces, eso, los salones, todo el laboratorio, mucho más orientado a que sean buenos alumnos para ir a la universidad después. Perfecto. ¿Cómo era el día a día, el traslado hacia el colegio ese? No sé, la rutina de la mañana. ¿Qué desayunan? ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo es las comidas? El desayuno lo preparaba la mamá, nos preparaba a todas la loncherita para llevarte al colegio. Íbamos muy temprano y íbamos en bicicleta, que para mí era un infierno. Sí. Yo nunca había ido al colegio en bicicleta y era un trayecto largo. Y ellos están muy acostumbrados, Claro. yo no. Ok. A subida, bajada, andan muy rápido. Sí. Entonces, y tienen unas patas que miden 2 metros, yo mido 1,50 en total. Pedaleando así. Fue un desafío. Y si no, en colectivo. ¿Cómo era el clima? Igual que acá, como Sí. las 4 estaciones. No era extremo ni nada. No. Medio igual que acá. Y cuando ibas en transporte público, pues ya tenías las pelotas llenas de pedalear. Sí. Que como acá, normal, ¿cómo No, el transporte público pasa 707 y el colectivo pasa es? 707. Mega puntual. Y si se demora, un minuto los alemanes arrancan que este servicio que no funciona, que no sé qué. Ok. Yo me estallo de risa porque digo, venite un rato que no tenés ni siquiera de dónde fijarte, ¿viste? Así que eso es muy bueno. Eso, para mí funcionaba increíble el transporte, tanto el colectivo de la ciudad como cuando te vas a tomar un tren. Para ellos que funcione perfecto es que funcione perfecto, no era tan bueno el sistema. Perfecto. Yo iba entendiendo esas diferencias culturales, ¿viste? Claro. A mí me maravillaba y para ellos era, che, esto no anda. Claro. ¿Sentís que te atravesó en esos detalles y en general te formó de alguna manera? Vos, aparte eras muy chica, como que te seteó en cuestiones que vos decís, Sí. che, esto me quedó de allá y me quedó. Y Sí. ya fue. Bueno, eso de la puntualidad, son muy puntuales en general, o la familia y la gente con la que me vinculé yo, lo valoran muchísimo. Falta de respeto total llegar tarde. Sí, de hecho me peleé una vuelta con mi madre porque Brunhild, nombre muy alemán, que salimos de paseo y nos dice, bueno, salgan a dar una vuelta, como nos separamos y después nos encontramos 5 y 5, ponele.
Y 5 y 5 es Sí. más menos, no es 5 y 5. Y creo que nos demoramos máximo 5 minutos. O sea, fueron 3 minutos. Y la cagada a pedos que me comí por eso. Y yo No llegaste nunca más tarde a ningún no lado. es que acepté la cagada a pedos, la combatí. Le dije, pero Claro. Brunhilde fueron 5 minutos. Para mí no era nada grave. Y para ella había sido, che, pero si quedamos a 1 hora, es esa hora, Claro. porque si no, yo voy a pensar que te pasó algo, por esto, por lo otro. Entonces, esas cosas me fueron marcando. Que sí, para mí la puntualidad es importante. Te quedó, digamos. Y otra cosa que en ese momento me había choqueado mucho fue el tema de la limpieza y la basura. Yo me fui en un momento en el que mi recuerdo es que acá tirábamos papeles por la ventana ¿En del qué año te auto. fuiste? 2011, 2012. Claro. Como mi recuerdo era que de llegar allá y que diga, wow, la gente no tira las cosas. Y pensar, y no, ¿por qué tirarías un Ah, que papel el en la acto de calle? tirar queda- es una locura. ¿Por qué harías esto? ¿Quién lo junta eso? Bueno, Sí, sí, sí. eso sí, creo que si no hubiese hecho el viaje tan rápido no lo hubiese entendido, Claro. ¿viste? Como fueron esas cosas. Vas transcurriendo ese tiempo, acostumbrándote. ¿Qué onda el contacto con el idioma? ¿Cuándo decís, che, bueno, más o menos puedo pedir un vaso con agua? No sé. ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Cuánto tiempo tarda en general eso? Ok. Como que, perdón, ¿te pasó a vos, a la chica japonesa, que no puedo decir su nombre porque no me Ayane. sale, es ella, y al resto, o más o menos como que hay un promedio de, che, en 3 meses más o menos estás en carrera? No sé, creo que depende cuánto realmente te metas en el idioma. Yo fui con una muy buena base de inglés, entonces para mí era muy cómodo quedarme en el inglés. Mi familia me habló en inglés los 2 primeros meses y después me dijo, entendieron que el objetivo era aprender el idioma. Claro, se terminó el Eh, inglés. Entonces me dijeron, hasta acá de inglés, me empezaron a hablar en alemán, si no entendés, vamos más lento, nos preguntás, también mucha predisposición de ellos. Claro. Y me pegaban carteles en las cosas, tipo, esta es la heladera, este es el televisor, para que vaya... Y creo que si tenés una buena base de inglés es un poco más fácil agarrar ciertas cosas del alemán que están emparentados. Bien. Aún así tiene, no sé, configuración de tiempos verbales, etcétera, es otra historia, o sea, es más complejo. Y creo que de vivir ahí lo que tienes que adoptás el idioma muy de la calle, Bien. porque a mí me pasó que volví y fui a un instituto a seguir aprendiendo el idioma. Y claro, yo no estaba en un nivel 0, pero en el nivel en el que estaba, gramaticalmente no era correcto Entiendo. lo que yo había aprendido. Lo aprendí a hablar en un grupo de amigos, en mi casa. Viste, no aprendés como el... Claro, totalmente. Entonces, la experiencia te da algo muy lindo que es, puedo mantener una conversación, pero si querés dedicarte al idioma bien, hay que estudiarlo para después romperlo. Bien, Yo lo aprendí claro, ya entiendo. roto. Claro. Bueno, transcurre, no me quiero quedar porque faltan Dale. muchos lugares todavía. Salteamos. Pero transcurren estos 6 meses, te volvés a Argentina. Vuelvo a Argentina. Doy por alto mucha información porque vos volvés a Alemania después. Ahora Sí. nos vamos a meter. Me interesa la comida, me interesa el día a día, me interesa. Pero quiero hacer como un paneo y que Dale. volvamos. Volvés a Argentina con esta tremenda experiencia. Sí. Y- Y 11 kilos de más. 11 kilos de más. ¿Por Sí. qué? Porque Y por la comida, pero si querés lo hablamos. Bueno, pero pará, después. porque me da. Quiero saberlo ahora. ¿Por qué? Muy distinta, muy mala, insana. No, distinta dinámica de rutina de comida. ¿Cómo era, más o menos? Hay un dicho allá que por ahí lo escucharon que es el desayuno como reyes, almuerzo Sí. como... Bueno, en mi familia se cumplía eso. Sobre todo los fines de semana hacen como un buen desayuno. Lo que acá ahora es el brunch, allá es el desayuno de los fines de semana. Para dormirte de vuelta después. Claro, el almuerzo y la cena es un pan con queso. Es una fruta, es lo que para nosotros es una merienda. Y ahí se acabó la ingesta diaria de comida. Yo me quedaba con hambre. Claro. Entonces después a las 10 de la noche, que el súper seguía abierto, me iba al súper, me compraba papas fritas, gomitas, Coca-Cola, todo lo que no está bien. Claro. Y así fui transitando mis 6 meses de estadía allá. Y después, comidas principales, tipo. ¿Hay mucha diferencia? ¿Cuál es el plato de allá? ¿Probaste Sí. algo? Dijiste, che, esto es una bomba, che, esto no. Tienen mucha comida con papa y salchicha, tipo, y salsas, tipo la brown sauce, que es como una salsa marrón medio bueno. El currywurst, que es salchicha con ketchup y curry, buenísimo, te lo compras en cualquier lugar. ¿Qué más?
tienen milanesa, que es Mirá. schnitzel, que creo que no es alemán, pero allá lo consumen. Milanesa de cerdo, que por ahí lo comen con ensalada, con papas fritas. Como, esa era mi cabecera, era esa porque era lo más conocido. Bien. Y después tienen restaurantes, tienen parrillas brasileras, por ejemplo, Mirá. que es caro ir a comer ahí. Entonces, cada tanto mi padre alemán me decía, nos damos un gustito y nos íbamos a comer carne con vino, como era el plan. Medio argento. Sí. Pero si no es eso, es mucha base de papa hervida al horno en puré, no sé qué. Mucho cerdo, se come mucha carne de cerdo. Y Ya. salchicha. Ese era tu menú, digamos. Eso era lo que yo, Perfecto. sí, comía. Volvés a Argentina. Vuelvo a Argentina. ¿Hablando alemán, más o menos? Sí. Bien. Y te pones a estudiar acá una carrera. Sí, vuelvo, me quedaron 6 meses que volví para tener que anotarme en la facu, Claro. así que ahí me sirvió para terminar de definir. Me fui creyendo que quería estudiar administración de empresas, volví, sabía que eso no era, pero no sabía bien qué. Así que me puse a buscar como planes de estudio, carreras. Siempre me interesó, no sé, la geografía por el mundo justamente, sociología, comportamientos de las personas, bla. Tremendo. Terminé en turismo. Bien. Y lo elegí por el plan de estudios. Mirá. Nunca supe a qué me iba a dedicar. Como no lo elegí por, no sé, quiero ser contadora. No, nunca tuve eso tan presente. Y lo elegí porque quería disfrutar como, bueno, son 4 años, es una carrera corta para el resto de las que existen. Y es linda, es disfrutable la carrera. Bien. Y además sabía que iba a tocar temas que me interesaban. Te metes a estudiar turismo y ya pensabas en, bueno, cuál es el próximo viaje, cuál va a ser la próxima experiencia, como tenías todo eso, Sí. todo eso activo en todo momento, digamos. Sí, ahí ya llegó ya se había instalado el chip de a dónde voy a viajar. Lo siguiente que hice fue un work and travel. Bien. ¿A dónde te fuiste? Me fui a Utah, a Estados Unidos, a un centro de esquí. 3 meses. Sí, 3 meses. Sí, o casi 4. Park City, a la ciudad de Park City. Y ahí trabajé, te vas a trabajar. Sí. Hay empresas tipo Weusa, Sí. Watar, no me acuerdo cuáles otras. Te arman todo el Van a contrato tener de trabajo. que empezar a pagar todas las empresas que Sí, nombraste no, desde que arrancamos. no sabía si se podían mencionar cosas, las mencioné. Vamos a ir a cobrarlo. Dale. Bueno, te arman todo el contacto con la gente, te entrevistan, tenés, según tu nivel de inglés, distintos tipos de trabajos que podés aplicar. Y yo terminé trabajando en la guardería de niños del centro de esquí, Bien. cuidando a los nenes de los padres que se quieren ir a esquiar tranquilos. Bien. Bueno, 3 meses, 4 casi ahí. Sí, Buena experiencia. buenísima experiencia. En- Es distinta. Claro, entiendo que no te atraviesa tanto como... No. No, porque ahí para mí es la experiencia de irte a trabajar a otro país, quizás, Claro. y te vas con amigos, y el plan es bastante de joda, si se Claro. quiere. La pasaste bien. Sí, buenísimo. Recomendás. Hay mucha gente que se va. Sí, a mí me encantó la experiencia. Yo me fui con una amiga que al otro año se volvió a ir. Bien. También te haces contactos y eso, si volvés al otro año ya te conocen, es más fácil aplicar a los lugares, está bueno. Volvés a Argentina, seguís estudiando. Vuelvo a Argentina, sigo estudiando y aparece una oportunidad en la facultad. Yo estudié en Económicas de la Universidad de La Plata. Aparece una oportunidad que me comentó un profesor que había unas becas a Alemania. De vuelta a Alemania. De vuelta a Alemania. Nada, le conté a mi viejo, que había sido el que primero me había impulsado. Yo con dudas, no sabía, me anoto, no me anoto. Era para ir a hacer un cuatrimestre de la facultad a una universidad allá. Bien, hacer materias allá, todo eso. Sí. Mi viejo, obviamente mi viejo, anotate, no lo dudes, me anoté y me gané la beca. Y fuiste nomás. Los requisitos eran saber un poco de alemán, te daba un plus, pero no era excluyente, porque la universidad era inglés-alemán, entonces podías elegir materias en inglés. Bien. El currículum, por qué te interesa ir, como medio una carta de presentación, y que tenías que proponer qué ibas a ir a hacer allá, que te validemos o sea, que te validen en la facultad. Y bueno, me dieron la beca. Y fue como que apliqué en marzo y me fui en julio. Fue como ahí. Medio, sí. ¿Y ahora a qué ciudad te fuiste? Me fui a otra ciudad chiquita que se llama Heilbronn. Chiquita, cantidad de habitantes más o menos. 200, 300 mil, por ahí. 400 mil como mucho. Hoy tendría que fijarme el dato porque quizás cambió, pero sí. Ciudades chicas. Cerca de ciudades más grandes. Esta última estaba cerca de Stuttgart, que es una ciudad un poco más grande.
si les gusta el fútbol, el equipo de Stuttgart es conocido, Sí, entiendo. sí. Bueno, pero ciudades chiquititas. Bien. ¿Similar al anterior que habías estado? Sí, bastante. No estaban en la misma región ni nada, pero sí. ¿Y ahora similares. te vas a otra casa de familia o ya a una residencia más de estudiantes? No, acá te daban un departamento Bien. a compartir. Yo vivía en un departamento de 4 habitaciones, compartía con otras 3 personas. ¿De qué origen? Viví con un indio, un alemán y una española. ¿Te chocaba mucho las diferencias culturales? También, a contrapartida de esta pregunta, ¿sentís como cuestiones en común de la humanidad que te hace, me explico, Me como gusta. compartir, Sí. aunque seamos muy distintos? Decir, bueno, nada, al fin y al cabo, no sé, como que nos unimos en esto y somos re diferentes, pero en el Sí. fondo, qué sé yo, somos humanos. Sí, me encanta la pregunta. Creo que nos unía el compartir ese momento, me parece. Como el decidimos estar acá y eso es lo que te une, porque te encontrás con gente de todos lados. Ingleses, indios, alemanes mismos que por ahí se van de una ciudad a la otra a estudiar. Españoles está lleno, llenísimo. De Latinoamérica también, argentinos hay un montón que hacen esa experiencia. Y creo que lo que te une es eso, es el motorcito que te mueve, ¿viste? Bien. A irte de un lugar a otro, a estar en un lugar desconocido, como a animarte a hacer eso. Y el querer entender qué nos diferencia también, Claro. ¿viste? Porque hay un montón. O sea, yo vivía con una española que fue muy amiga mía todo ese tiempo porque mismo idioma, Sí, más o sí. menos nos conocemos, digamos. Claro. Jonathan, que era el chico indio, y un alemán. Al alemán nunca lo vimos, nunca le vimos la cara, nunca supe, o sea, No existió. nunca me lo crucé, no No estaba. existió. Así que medio vivía con los otros dos. Y muy flashero. O sea, Ahí ya notabas diferencias en vos, tipo, porque pasaron 3 años más o menos desde la primera vez que fuiste a Alemania a la segunda vez. Sí. ¿Sentís que te agarró distinta, que como en otra sensación, otros aprendizajes? sí. Sí me agarró distinta. Primero estaba un poco más cómoda porque sabía dónde estaba yendo, Claro. sabía el idioma. Te agarra en otro momento de la vida que es, yo ya estaba estudiando, ya había elegido que quería estudiar. Entonces también lo que me preguntabas hoy, la gente que yo me encontraba en la universidad era gente que estábamos medio en la misma Claro. todos, alemanes o no alemanes. Entonces, como más con intereses formados, si se quiere. La primera experiencia era una hoja en blanco y en esta ya estaba un poco más yo, quien soy hoy, si se quiere, absorbiendo otras cosas. En todos estos viajes que vas contando, ¿la pasaste mal? Dijiste, che, ya fue, ¿qué estoy haciendo acá? En el primero, a los 18, un poco sí, tuve mis momentos. Altibajos. Sí, porque así como tuve una buena experiencia con la familia y la gente que me encontré, me he encontrado con personas que por ahí no te saludan. O sea, literalmente hay una ronda de gente y te saltean porque no te conocen. Pasa en Argentina también. Sí, como no te conocen. Pero cuando estás allá que Sí, es más duro. encima están manteniendo una conversación de la cual no estás entendiendo mucho y sos completamente ajeno a todo, Claro. es fuerte. Claro. De esos momentos he tenido de extrañar un montón también. En la primera, en la segunda estaba en mi salsa. Claro. Pero sí, de extrañar, de decir esto, mi comida, mis cosas, mi... Pero se fue compensa. llevando, está Sí, bien. se compensa, se compensa. Bueno, ya en esta última etapa, digamos, en Alemania, ya con otra edad que yo, salían de joda, cómo es todo ese ecosistema de la Ok. joda allá y todo lo que se piensa también y qué tan real es y, Ok. no sé, de repente por ahí terminaban juntándose todos latinos y fin. Sí, O- hay mucho de eso. Un poco te juntás con el grupo que te vas haciendo de gente afín a vos. Claro. Hay mucho de, sobre todo a esa edad, como más chicos. Fiestas latinas que pasan reggaetón. En el medio de la fiesta por ahí te tiran una canción alemana que es graciosísimo porque no tiene nada que ver con estar en un boliche y que escuchar esa música, pero a ellos les gusta y los pone felices escuchar eso. Son como canciones muy típicas alemanas, no sé, es como que te diga que te pasan un folclore Claro. en el medio del boliche. Perfecto.
Eso es muy gracioso. Pero después terminábamos saliendo siempre por ahí a fiestas latinas. Creo que a todos nos unía un poco que esa música era la más alegre de todas. Claro. Y mucha juntada también en departamentos o en los dormis en los que estaban algunos. Mucha joda, mucha juntada. Quizás no tanto a un boliche o si pensás en Alemania, pensás en Berlín, una No fiesta era eso. electrónica, no era eso. Bien. Eso quizás en mi vida llegó más tarde en viajes más de placer o a visitar amigas que viven allá, pero no era eso. Entiendo. ¿Cómo era la arquitectura, el caminar por esas ciudades que vos estabas? ¿Cómo muy distinto acá? ¿Qué te llamaba la atención? ¿O qué fue lo primero que dijiste, che, esto qué onda? ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata? Ok. ¿Te pasó? Sí. Para mí hay como una mezcla de un montón de arquitecturas. O de lo que ves en la calle a veces es como una mezcla. En general tenés el centro histórico, que las catedrales, a mí que soy cero religiosa, las catedrales me interesaban de ver al menos, Claro. como también estilos muy distintos. Tenés espacios o zonas de las ciudades que por ahí son más, por decirlo soviéticos, como más una estructura gris, bastante austera, ¿viste? Como... y después hay zonas de casas, como lo que acá en La Plata podría ser Citibel, Gonet, que son zonas de casas, cada una con su patiecito, y lo que me llamaba la atención era todas las casas son iguales. Claro. Tienen exactamente iguales, como espejadas. Cada una con su patiecito, con su puertita que está abierta por si el cartero te tiene que llevar algo, entra al patiecito y te deja el paquete. Entonces, según la zona de la ciudad en la que estés, por ahí es distinto lo que te encontrás. Entiendo. ¿Fuiste al cine allá, por ejemplo? Cosas así me interesa entender. Ok, de ocio. Fui al cine, fui a ver Titanic en 3D, en alemán. Uf. Tiene eso, el cine es doblado, todo. La excepción es que haya una película con subtítulos. Pero la norma es como La norma es que sea doblado. A mí me parece una locura. ¿Cómo? ¿Por qué hacen eso? A mí no me gusta ¿Por qué tampoco hacen ver. eso? Bueno, fui a ver Titanic en 3D, la pasé horrible. A partir de ahí odio la película Titanic porque es muy larga, Claro. me marea el 3D, tengo un tema con el 3D y en Encima, alemán. sí, Una sí. cosa rarísima. Pero el cine, al menos a ese que me llevaron, tenía mesitas, como otra experiencia de ir al cine. Más espacio. Mesitas, te compras unas comidas y la comes ahí, un Bien. café con leche, unas cosas. Bueno, después fui a la cancha a ver fútbol 2 veces. Muy futboleros, Sí, muy futboleros. como Sí, Argentina, por ejemplo. sí. Incluso cuando fui era la Eurocopa, una de esas que juegan por naciones. Y ahí me enteré que solo cuando juega la selección alemana está bien visto tener cosas alemanas puestas. Por ejemplo, la camiseta o poner una bandera en la puerta de tu casa. Mirá. Solo en esos momentos en los que se está viviendo algo masivo de celebración, si no, no está bien visto. Mira vos. Ahí eso lo aprendí gracias al fútbol, Mira vos. porque era el único momento de salgamos todos a festejar que somos alemanes, Claro. ¿viste? ¿Y en la cancha qué onda? ¿Cantan, hay quilombo, es desorganizado? No, en la cancha ¿Se putean o es un teatro? Es un lujo, tenés solo 2 esquinitas donde está la barra brava. 2 esquinitas. Y después, a mí lo que me llamó la atención era en ese Plateístas. momento... Son plateístas, Son los plateístas, sí. Y no había separación, ¿viste? Para Mirá. mí eso era loco. Claro. Que ahora creo que, no sé, el Monumental tampoco tiene... Sí, te entiendo. Las... No hay red, digamos, que Claro. separe a las bestias de la cancha, Claro. ¿entendés? No había. Y sí, en las esquinitas donde están como los que van a agitar un poco más, ahí tienen la separación y es el espacio donde se permite el agite. Después están tantos mezclados. Termina esa etapa, cursás las materias, ¿cómo te fue? ¿Te fue bien? Me fue bien, Bien. sí. Estuvo bueno. Volvés Sí, y seguís tu carrera acá, digamos. sí. Termino la carrera, me impactó mucho la experiencia porque me dio otra perspectiva de la carrera que yo estaba haciendo acá. La carrera acá está en la Facultad de Económicas y es muy como de administración, Entiendo. orientada al turismo, pero muy administración. Y allá tienen como toda una visión un poco más humanista de la carrera. Te enseñan materias que jamás hubiese cursado, como liderazgo de organizaciones, comunicación, capacidades interpersonales, cosas que nunca hubiese visto en la facultad acá.
Te copó la experiencia de formarte allá Me también. encantó. Había materias como más de... Cursé una que era cultura arábica, por ejemplo, y otra que era culturas hispánicas, como más opcionales. Claro. Y a mí me volví como con el impulso de decir voy a proponer en la facultad que cambiemos. Bueno, después se me pinchó. Pero volví con ese impulso de decir, che, está bueno esto. Pongamos al menos seminarios o materias optativas que rompan un poco la gestión y nos traigan más de humanidad. Bueno, quedó en un sueño. ¿Volviste queriendo viajar de nuevo? Como que ya y entras en un... Sí, entras Viste que en los un que loop. viajan mucho es tipo, como que nunca parás en No, esa no, nunca parás. intención de querer, como que viajar todo el tiempo. Sí, sí, porque para mí el viaje es conocer formas, conocer personas, ¿viste? Es como entender el mundo, entender... siento que te abre la cabeza, te da otra perspectiva después para vincularte en el lugar en el que desees vivir. Entender que hay un otro que puede ser distinto a vos, que eso a mí me lo dio viajar, darme contra la pared, preguntarle algo a alguien y que no me entienda, decirle algo a alguien y que se ofenda y yo decir, quizás lo tengo que preguntar de otra forma porque no sé el otro. Bueno, eso a mí me lo dio. Y sí, el chip te queda ahí. Siempre dije que me iba a ir a vivir afuera y al final pinchó, pero... Estás acá en La Plata. Sí, pero el impulso está. Para mí fue transformar el viaje en otro tipo de viaje. También siempre hice viajes largos, entonces como Y romper después- un poco con eso. Y después por placer, tipo más vacaciones, no sé, volviste a Alemania. Volví a Alemania, después mis amigas terminaron yendo a vivir a Alemania, mi grupo más íntimo de amigas. Tremendo. Así que volví, sí, estuve 3 meses, uno viviendo en España con una que vive allá y 2 en Alemania con otra que vive en Alemania, que ahora está en Australia. ¿En qué parte de Alemania? Ahí en Berlín. ¿Y qué onda? ¿Notabas mucha diferencia como puede ser el porteño de alguna región del interior del país de Argentina? Berlín es una locura, Berlín es un cocoliche de De cosas. cosas. Sí. O sea, Berlín es Berlín. Como decirte, las ciudades a las que fui a Alemania es el interior de Alemania, es Alemania. Berlín es Berlín. Claro, tiene una, Tiene una identidad vida propia. Sí. ¿Te gustó toda esa locura? ¿La llevaste bien? Sí, me encantó. Me encantó. Sí, sí, la ciudad se respira una energía. Tiene. Claro. Yo la primera vez que fui estaba como, voy a tocar las paredes porque acá hay historia. La puerta de Brandenburgo, Claro. voy a tocar las columnas. Muy atravesado por muchas cosas. Sí. Sí, la ciudad Se siente. se siente, te lleva. Tenés que ir midiendo, viste, para ver dónde quedás, pero sí, hay toda una cuestión en Berlín. Algo que no te pregunté, para no caer en prejuicios, pero Dale. ¿qué onda con el tema del alcohol y los alemanes? ¿Es cierto que toman todo el tiempo? Sí. ¿Cuánto? A mí eso me sorprendió un montón la primera vez, porque por ahí era un martes que me estaba tomando un tren para hacer un viaje de estos campamentos que te contaba que nos... Martes, 4 de la tarde. Martes, sí, 11 de la mañana me atrevo a decir, más que... Bien. Por eso me choqueaba tanto. Y caen ahí los Shermans con la bolsita del six-pack por persona, el six-pack, y arrancan. Birra. Birra, birra, birra. Y la birra en estado natural, caliente. Eso es tremendo. Sí, sí. Eso es tremendo. Yo cuando volví me hacía la que decía, ay no, pero si se calienta tomémosla igual. Claro. No, No tomabas vos birra caliente. no, no. No. Che, ¿cuánto salía una birra, por ejemplo? Uy, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Pero era como... Vamos a una pausa. No, pero ¿y los precios? Algo como el del día a día de... No, a mí me sorprendió que el supermercado, para mí ir al supermercado era barato. Y lo que me sorprendió es que cuando volví a los 4 o 5 años, los precios se mantenían. Eso Claro. fue como... Sí. ¿te acordás? Lo que es caro es el ocio, más que el ocio acá. Mirá, Como ir al cine, estas cosas que me preguntabas, ir al cine, ir a la cancha, esas cosas del estilo ir a la peluquería, ir a hacerte Ok. las uñas. todo eso es caro. Es caro. Pero el resto del Como- día a día no... Yo creo que en mi forma de entenderlo, perdón, es... esto no es necesidad básica, es algo que vos querés hacer. Bien. Si lo podés pagar, lo haces. El supermercado y los víveres es necesidad básica y eso más o menos se ¿Y mantiene. el transporte público? El transporte es caro también. Mirá. Sí. Sí. En términos relativos. sí, pero sí. ¿Qué le dirías a alguien que quiere viajar y
está dudando, le da cosa. Que lo haga. Para mí es lo que hablamos un poco de, es romperse un poco, para bien, ¿viste? Te nutre muchísimo. Yo tengo una amiga que tiene mucho miedo a viajar, que la voy a citar porque es la pregunta que me hiciste y lo hablamos siempre. A ver, che, ¿cómo hiciste tan chica para irte? Para mí te tirás a la pileta y lo haces y te fijás. Siempre podés volver. Claro. Ese es el tema. Te vas a hacer una experiencia, te comprometiste a hacer una experiencia de 6 meses, de 1 año, no te gustó, te volvés a tu casa. Y al menos lo intentaste vivir. O sea, Entiendo. ¿En algún momento te sentiste lejos de tu casa? Como, necesito estar en mi casa, quiero estar en mi casa. sí, creo que la primera, que fue la más difícil. Fue la primera vez que tuve diferencia horaria con mi casa de 5 horas. Claro. La primera vez que estaba viviendo con una familia que no era la mía en otro país. Y ver dinámicas familiares y yo no... Si bien ellos me integraban un montón, no era mi familia, entonces eso te daba como extrañitis. Pero también te hace pensar y valorar un montón lo tuyo. ¿Viste? Recobra valor. Totalmente. Y a mí me pasó eso con Argentina también. Viajar tanto a mí me ha hecho valorar un montón cómo somos nosotros, cómo nos vinculamos, qué formas de vida tenemos, costumbres que tenemos que para mí están buenísimas. Eso yo lo vi mucho como en comparación. Claro. Nada, y me parece lindo. ¿Hay algo más que quieras decir que no te haya preguntado? No, creo que... ¿Te sentiste cómoda? Sí, gracias. Bueno, gracias, Bernie, por A tu vos. tiempo y nos vemos en una nueva edición de Lejos de Casa.